Por los ufólogos y el gobierno han debatido sobre la autenticidad de estos documentos. Para unos, son la prueba de los ovnis, y para otros, son intrincadas falsificaciones. Si la prensa investigara esta historia, tendríamos un Watergate cósmico. ¿Es esto una prueba final de que una nave espacial cayó cerca de Roswell, Nuevo México, en 1947, y que el gobierno estadounidense encubrió el hecho? El caso Roswell es de esos en que el ejército estadounidense cocinó una idea, la prensa la sirvió en bandeja y el público se la comió. Estos documentos, si es que existen, y son auténticos, son de una importancia tremenda. Ellos lo prueban todo. Estos papeles sugieren que el encubrimiento de Roswell fue ideado por los militares y perpetuado por un comité del gobierno. Ese grupo, cuyo nombre código es Majestic 12 o MJ-12, solo respondía por sus acciones ante el presidente de Estados Unidos. El gobierno dice que esos documentos son falsos y que el MJ-12 nunca existió. Los documentos MJ-12 en realidad no prueban nada. Casi todos los que lo han visto dicen que son basura. La evidencia que he estudiado habla de la gran posibilidad de que hubiese una organización como la MJ-12. Muy posible. Y es muy probable además que existiera fuera de las estrictas leyes de los Estados Unidos. ¿A qué extremos llegaría el gobierno para engañar al público sobre el caso Roswell? ¿Halló algo el servicio de inteligencia estadounidense y lo mantuvo oculto? Hubo un encubrimiento, no podemos negarlo. La historia comenzó en una zona de Los Ángeles en diciembre de 1984, con la llegada de un sobre misterioso. El Nobel director de cine Jamie Shanderay creaba una película de ficción sobre ovnis. Un día llegó a su casa y halló un sobre enviado desde Albuquerque, Nuevo México. No había dirección de remitente y tampoco algún mensaje. Solo tenía un rollo de película. Al revelarlo, el rollo mostró unos documentos de aspecto oficial. Uno estaba fechado el 24 de septiembre de 1947 y decía, máximo secreto, solo para lectura. Parece que fue escrito y firmado por el presidente Harry Truman. Esta carta llegó a ser conocida como el Memo Truman-Forrestal. El memo Truman-Forrestal es un memo del presidente Truman al primer secretario de Defensa, James Forrestal, donde decía que siguiera con la operación Majestic 12, que solo seguiría rindiendo cuentas al presidente. El término Majestic 12 también sale en el segundo documento hallado en el rollo. Este era literalmente una agenda para informar al presidente electo Dwight Eisenhower. El documento parece que lo hizo el almirante Roscoe Hillenkotter, un exdirector de la CIA, y está fechado el 18 de noviembre de 1952, 5 años después del memo Truman-Forrestal. El mensaje básico de estos documentos es que Estados Unidos obtuvo tecnología extraterrestre por más de un accidente, incluyendo el de Roswell, y que la presencia extraterrestre era real en la Tierra, y que el gobierno de los Estados Unidos se había comunicado con un ser extraterrestre. Ese memo, llamado luego el documento para informar a Eisenhower, identifica al Comité Majestic 12 o MJ-12 como un grupo de científicos de alto nivel, líderes militares y oficiales de inteligencia. El memo dice que a esos 12 hombres les dieron la más alta autorización para investigar la caída de una nave extraterrestre en 1947. Por años, hubo rumores en la comunidad que investiga los ovnis de que el grupo de alto secreto del gobierno ocultó la verdad sobre Roswell. Pero nadie ha hallado pruebas de eso hasta ahora. Shanderay buscó la ayuda de los ufólogos Bill Moore y Stanton Friedman. Ellos pasaron 3 años tratando de autenticar los documentos del MJ-12.
Ellos comenzaron a estudiar el caso pensando que podría ser el cáliz sagrado, la prueba de un encubrimiento de los ovnis. Pero Stan Friedman les aconsejó actuar con cuidado. Él es un doctor que trabajó para contratistas del Departamento de Defensa y sabía que dañaría su reputación si los documentos eran falsos. La gente iba a decir, no necesitamos a otro estafador que piense que va a poder venir y engañarnos. Poco a poco, Friedman armó una historia del Majestic 12 con los datos del documento de información a Eisenhower y el memo Truman-Forrestal. Tardé años para verificar algunas cosas del documento, como fechas y datos oscuros, pero lo que importa es la información, porque lo primero que piensas es que alguien de afuera hizo estos documentos. Pero ¿cómo sabía la persona que los hizo qué debía hacer para hacerlos? Friedman llegó a creer que los documentos son la prueba de una conspiración originada al más alto nivel del gobierno estadounidense. Teoría: el ovni se estrelló cerca de Roswell. Según los documentos, la historia de la Operación Majestic 12 empezó con el increíble relato del testigo Kenneth Arnold. En 1947, Arnold, un piloto civil, vio objetos brillantes en el cielo durante un vuelo en el estado de Washington. La prensa obtuvo esa historia en la que Arnold dijo que los objetos se movían como si fuesen platos saltando sobre el agua. Y esa frase fue transformada después en platillos voladores. El avistamiento de Arnold fue noticia de primera plana. En los días siguientes, se reportaron cientos de avistamientos de platillos voladores en el país. En medio de eso, 2 semanas después, ocurrió la supuesta caída de un objeto a 120 kilómetros afuera de la base aérea en Roswell. El 7 de julio de 1947, unos investigadores de la base aérea en Roswell fueron al sudeste de Nuevo México. El ranchero Mac Brazel dijo que halló restos de un platillo volador que se estrelló. Los investigadores revisaron los restos por casi 1,5 kilómetros y nunca habían visto algo así. Ahí estaban esas cosas raras, un metal que era increíblemente fuerte y ligero. Podías doblarlo y después él mismo se desdoblaba por su memoria metálica. Tenía raras figuras al pastel en sus piezas parecidas a las vigas. La gente las llamó jeroglíficos. ¿De qué otra forma las llamarías si no eran letras? Los 2 oficiales del ejército empacaron cajas llenas de restos y volvieron a la base aérea en Roswell. El comandante de la base dictó un comunicado a la prensa. La declaración decía en parte: la base aérea militar Roswell tuvo la suerte de conseguir un disco. En un momento dado, parece que el ranchero Mac Brazel entró a una cafetería en Roswell y conversó con otro hombre. Brazel le contó su historia sobre la caída del platillo volador. Ese hombre dirigía una emisora radial local y llamó a su emisora hermana KOAT en Albuquerque. La secretaria de la estación empezó a mandar un mensaje por teletipo a una emisora de la ABC en California. Pero, tal y como lo dijo ella unos años después, su mensaje fue interrumpido. Ella ponía toda la información en el teletipo. De pronto sonó una campana en la máquina y era el FBI que decía que no continuara esa transmisión. Pero la declaración oficial hecha en la base aérea en Roswell llegó a la Associated Press esa tarde. A las 2:30 de la tarde, la historia llegó al teletipo de la AP y comenzó la polémica. Esa increíble historia se volvió una noticia nacional, aunque solo por pocos días. La Fuerza Aérea anunció que fue hallada una nave aérea y que está ahora en posesión del ejército. Eso provocó una polémica en las siguientes décadas. Son esperados en Nuevo México. Según unos papeles misteriosos llamados los documentos MJ-12, el 7 de julio de 1947 se lanzó una operación para recoger los restos de una nave extraterrestre que cayó en Roswell, Nuevo México. Teoría: el encubrimiento de Roswell.
El 8 de julio, equipos de búsqueda estaban en el enorme campo de restos y sellaron las carreteras cercanas. Ellos realizaban una operación grande de recuperación. Sin embargo, ha habido afirmaciones de que se hallaron unos cuerpos. Esa fue una de las muy polémicas declaraciones hechas en los documentos MJ-12. Según el documento de información a Eisenhower, 4 extraterrestres muertos y descompuestos fueron recogidos para ser estudiados. El comandante de la base aérea de Roswell le ordenó al mayor Jesse Marcel transportar los restos al campo Wright, en Ohio. Pero el avión hizo primero una parada programada en la base aérea de Fort Worth, en Texas, que comandaba el general brigadier Roger Ramey. El ufólogo Stanton Friedman alega que el general de las 2 estrellas, Clemens McMullen, telefoneó al asistente de Ramey desde Washington y dio 3 órdenes. Quítennos a la prensa de encima, sea como sea. Envíen parte de los restos a... Y la tercera fue, no quiero que hablen de eso otra vez. Por eso Marcel llegó a Fort Worth con esas cosas y se las mostró a Ramey. Según Marcel, ellos dos salieron del cuarto principal. Y al volver había un material muy distinto allí. Un globo meteorológico roto y cosas normales identificables. Ese fue el material con el que fotografiaron a Marcel en la famosa fotografía donde sostiene esos restos. Y básicamente lo hicieron ver como un tonto. Ramey dijo a la prensa, lo siento, era solo un globo meteorológico y un deflector. La noción de que en Roswell no supieran nada de globos meteorológicos es tonta. Ellos los usaban siempre. Ramey también dijo a la prensa que la segunda etapa del vuelo, llevar esos materiales al campo Wright en Ohio, fue cancelada. Los ufólogos creen que eso es mentira. Sin embargo, hay un memo del FBI que confirma que se llevó material al campo Wright para estudiarlo y analizarlo. Según Stanton Friedman, la presunta carga de ese vuelo eran unos restos de platillo volador del sitio donde cayó. No se han hallado documentos que digan qué fue transportado al campo Wright. Lo que se sabe es que la prensa reportó la historia del ejército sobre el globo meteorológico. Y ya para mediados de julio de 1947, la cobertura de la prensa en general sobre los platillos voladores se desvaneció. El ranchero Mac Brazel supuestamente vio los restos de una nave espacial. Según su hijo, Brazel fue detenido varios días por la policía militar. Su hijo dice que los oficiales del ejército presionaron al ranchero hasta que por fin juró mantener el secreto. Brazel después se rehusó por el resto de su vida a hablar en público de lo que vio en Roswell. Si los documentos Majestic 12 son reales, entonces el encubrimiento tuvo éxito. Pero los ufólogos dicen que el gobierno aún necesitaba contener las especulaciones de que pasó algo increíble cerca de Roswell y que unos extraterrestres cruzaron el espacio aéreo del país. Ellos creen que el presidente Harry Truman autorizó un plan para acabar con cualquier sospecha. Afrontémoslo. Si el gobierno de Estados Unidos recogió platillos voladores en Nuevo México, querría encubrir el hecho. Los documentos Majestic 12 indican que el 24 de septiembre de 1947, el presidente Truman firmó una orden para iniciar un encubrimiento. Pero no hay registros de reuniones del MJ-12. Solo están los documentos que surgieron en 1984. Uno de ellos, el memo Truman-Forrestal, sugiere que Truman autorizó este proyecto secreto. Los 12 miembros supuestamente asumieron la responsabilidad del encubrimiento, iniciado por el ejército. Luego está el documento de información a Eisenhower, que indica que al grupo MJ-12 le encargaron investigar y explotar la tecnología extraterrestre recuperada cerca de Roswell. Según los ufólogos, esa es la posición que uno esperaría que tomara el gobierno.
Primero el gobierno querría saber si esos sujetos son hostiles. Después querría saber cómo funcionan esas cosas. Si tienes restos, querría saber qué puedes aprender de ellos. ¿Qué cree usted que haría uno si tuviera de repente acceso a tecnología extraterrestre? Uno establecería un grupo de personas con el tipo adecuado de autorizaciones científicas y de seguridad, y pienso que les dirías, averigüen qué es todo eso. Friedman dice que el presidente Truman y los miembros del MJ-12 conocían la gravedad de la situación y que el caso Roswell significaba que estaba en peligro el control de parte del espacio aéreo más sensible del país. Algunos de los lugares más secretos del país están en Nuevo México, como el campo de misiles White Sands y la División 509, el mejor grupo militar del mundo que lanzó las bombas de Hiroshima y Nagasaki. En el inicio de la era de la Guerra Fría, la seguridad nacional nunca había estado tan en peligro. Los motivos para mantener esto en secreto en 1947 era que acabábamos de ganar la Segunda Guerra Mundial y los rusos se estaban emocionando con el espionaje. Robert Wood, un ex ingeniero aeronáutico, y su hijo Ryan, son ufólogos que se enteraron de los documentos MJ-12 por Stanton Friedman. Ellos dicen que en 1947 era vital para el gobierno tapar el caso Roswell. Ellos no querrían que la gente se distrajera con ese asunto porque destacaría el hecho de que no podíamos controlar nuestro espacio aéreo en absoluto. Friedman y los Wood esperaban hallar nuevo material para autenticar los documentos MJ-12, pero no tenían los originales, solo fotos de ellos. Independiente, buscaron fuentes secundarias y creíbles que probaran que los documentos son reales. Friedman empezó con la lista de los miembros del MJ-12. Algo que hicimos fue revisar la lista de los 12, sus fechas de nacimiento y muerte. Jerome Hunsaker, el último sobreviviente, murió en septiembre de 1984, un par de meses antes que recibiéramos los documentos. Según Friedman, el envío de los documentos fue quizá coordinado para coincidir con la muerte de Hunsaker. Los supuestos miembros de ese panel elitista eran 12 de los hombres más brillantes de los ambientes militares, científicos y de inteligencia. Friedman cree que Truman y sus consejeros más cercanos los escogieron y que tenían la más alta autorización de seguridad. Era un grupo impresionante. El secretario de la Defensa, los 3 primeros directores de la CIA, un general de la Fuerza Aérea que luego sería el jefe del Estado Mayor, el secretario del Ejército y 5 de los mayores científicos de la época. Todos tenían un claro rasgo en común. Habían trabajado en asuntos de muy alta seguridad. A Friedman le intrigó de inmediato un nombre en la lista. Estaba Donald Howard Menzel, que escribió 3 libros contra los ovnis y explicó también cada supuesto avistamiento, pero él parecía estar en el grupo. En primer lugar, esos objetos no son no identificados, sabemos qué son. Después, en la mayoría de los casos no vuelan. Y finalmente, en muchos casos, ni siquiera son objetos materiales. El Dr. Donald Menzel, un profesor de astronomía en Harvard que murió en 1976, tenía fama de ser un escéptico de los ovnis. Pero si los documentos Majestic 12 son reales, él sirvió en un comité secreto que encubrió la evidencia de naves espaciales. Friedman sintió curiosidad por saber más y obtuvo permiso para examinar los archivos de Harvard. Fui allí y quedé totalmente asombrado por lo que descubrí. Él halló que Menzel era más que un astrónomo. Era asesor de la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, un organismo secreto de inteligencia. Como prueba de eso, Friedman mostró esta carta de 1960 de Menzel al senador John Kennedy, de los archivos de Harvard, donde señala su larga relación con la NSA. Nadie sabía esto en la época que salieron los documentos. Friedman dice que si el gobierno tenía pruebas de que existían los ovnis, alguien de sus credenciales compartiría ese secreto.
Pero otros se burlan de la idea de que el trabajo de Menzel para el gobierno estuviera incluido el encubrimiento de la existencia de ovnis. En un correo electrónico a The History Channel, su hija dice que la declaración de que su padre participó en un programa ficticio llamado MJ-12 es ridícula. Friedman está acostumbrado a esas críticas. Él reconoce que no ha hallado pruebas directas que vinculen a Menzel con la operación Majestic 12. Hablamos de un proyecto de máximo secreto. No había nada en los papeles de Menzel en Harvard que fuera secreto aún. Y uno no espera que un sujeto que pasó más de 30 años en su vida trabajando con material secreto dejara algo por ahí sobre ese asunto. A pesar de la falta de pruebas directas, los ufólogos piensan que el trabajo de Menzel con el gobierno es una pista tentadora. Y no sería la última que descubrieran. Estas firmas están en el lugar. En 1985, cuando los ufólogos revisaron con más cuidado los registros desclasificados del gobierno, Stanton Friedman cree que hallaron más pruebas convincentes de que los documentos Majestic 12 son reales. Él dice que la única otra posibilidad es que él y otros ufólogos fueran engañados. Teoría. Cuando los ufólogos revisaron con más cuidado los registros desclasificados del gobierno, Stanton Friedman cree que hallaron más pruebas convincentes de que los documentos Majestic 12 son reales. Él dice que la única otra posibilidad es que él y otros ufólogos fueran engañados. Teoría. Evidencia plantada. Unos meses después que Jamie Shanderay recibiera los documentos filmados del MJ-12, apareció otro mensaje anónimo. En 1985, el ufólogo Bill Moore recibió una postal con estampillas de Nueva Zelanda. Su mensaje Mira, estas firmas están en el lugar. En 1985, cuando los ufólogos revisaron con más cuidado los registros desclasificados del gobierno, Stanton Friedman cree que hallaron más pruebas convincentes de que los documentos Majestic 12 son reales. Él dice que la única otra posibilidad es que él y otros ufólogos fueran engañados. Teoría. Evidencia plantada. Unos meses después que Jamie Shanderay recibiera los documentos filmados del MJ-12, apareció otro mensaje anónimo. En 1985, el ufólogo Bill Moore recibió una postal con estampillas de Nueva Zelanda. Su mensaje críptico le sugirió que visitara los archivos nacionales en las afueras de Washington, D.C. y que buscara la caja 189. Era obvio que alguien quería que fuéramos a Washington. Uno no ignora instrucciones como esas. Para Shanderay, Moore y Friedman, era una pista prometedora. Ellos ya habían desclasificado y eran hábiles navegando por los archivos nacionales. Por eso Shanderay y Moore fueron a Washington y vieron la caja 189. Hallaron un documento que según ellos apoya la existencia del MJ-12. Ellos hallaron el memo Cutler Twining, doblado entre dos carpetas. Era obvio que no pertenecía ahí. Ellos me llamaron esa noche y me lo leyeron, y de inmediato me recordó algo. La nota parece que fue escrita en julio de 1954 por Robert Cutler, un asistente de asuntos de seguridad nacional de Eisenhower. En ese documento desclasificado se anuncia una reunión del Majestic 12 y fue enviado al general Nathan Twining, un supuesto miembro del Majestic 12. El memo Cutler Twining es muy importante porque es un documento original. Friedman cree que el memo fue puesto en los archivos por un informante que quería que se filtrara la información. Pregunté en el archivo cuál era la historia de esa caja. Me dijeron que la caja 189 fue manejada por primera vez en septiembre de 1984, 2 semanas después de la muerte de Jerome Homsacker, el último sobreviviente. ¿Es una coincidencia? Claro que sí.
En 1986, Friedman siguió buscando pruebas convincentes que apoyaran los documentos MJ-12. Lo que halló es solo circunstancial, pero según él, en conjunto, forman un caso convincente de su autenticidad. Los documentos dicen que el secretario de la Defensa James Forrestal y el científico Vannevar Bush eran miembros del comité secreto. El memo Truman Forrestal, que se dice fue firmado el 24 de septiembre de 1947, concuerda con los registros oficiales de una reunión entre el presidente Truman, James Forrestal y Vannevar Bush en ese día. Esta es la única fecha en realidad en que Harry Truman se reunió en Vannevar Bush en un periodo de 6 meses. Vannevar Bush se reunió con James Forrestal el 24 de septiembre de 1947. Otro detalle apareció en el documento de información a Eisenhower. También es interesante la fecha del documento de información a Eisenhower, o sea, el 18 de noviembre de 1952. Sucede que el presidente electo, Dwight Eisenhower, tuvo ese día una reunión de información a la cual asistió el general Nathan Twining. Es que el documento de información dice que el 7 de julio de 1947 se lanzó una operación para recobrar restos en Roswell para estudiarlos científicamente. Friedman dice que obtuvo bitácoras de vuelo que muestran que en ese día el general Nathan Twining tomó un avión en Ohio para ir a la base aérea de Álamo Gordo, Nuevo México, a 180 kilómetros de Roswell. Él estaba ahí el 7, y es el día en que el documento dice que empezaron los trabajos. La bitácora de vuelo de Twining dice que estuvo en Nuevo México hasta el 11 de julio. Sea cual fuera el objetivo de su visita, Friedman dice que esa carta prueba que Twining canceló otros planes para ir a Nuevo México. Él envió una carta a un amigo en la Boeing con el que solía ir a pescar y cosas así, y le dijo, lo siento, se presentó algo muy importante, y ella es cuando se fue a Nuevo México. Hay otra coincidencia intrigante. En marzo de 1949, el secretario de la Defensa, James Forrestal, un supuesto miembro del Majestic 12, renunció al gabinete del presidente Truman. En abril, entró al Hospital Naval de Bethesda para tratar su enfermedad mental. El 22 de mayo de 1949, 7 semanas después de su admisión, Forrestal se lanzó desde el piso 16 del hospital. La causa oficial de su muerte fue el suicidio, pero la caída de Forrestal ha sido objeto de muchas conjeturas. Creo que nunca sabremos la verdad de lo que pasó. Hay muchas teorías, dicen que lo empujaron hacia abajo porque decidieron que diría cosas que no debería decir. En 1987, Friedman y sus colegas fueron obligados a revelar sus hallazgos. El resultado fue una cobertura nacional de prensa, incluso en el programa Nightline, donde Friedman debatió sobre el MJ-12 con el escéptico Phil Klass, un periodista y fundador del CSICOP, el Comité de Investigación Científica de Afirmaciones de Hechos Paranormales. Klass retó a los medios nacionales a que investigaran los documentos MJ-12. Regresen en un mes y digan que los documentos son reales y que capturamos un platillo volador y que el gobierno ha mantenido encubierto ese hecho por 40 años, o vuelvan y digan que es una tontería y que es el mayor engaño cometido contra la prensa y el público. Creo que la gente que desea mantener secretos ha hecho una buena labor al aprovecharse de los egos de la prensa de Washington. Bien, lo mismo se puede. Que cree que no pueden ocultarles secretos. Casi 20 años después, continúa el escepticismo. Paul Kurtz dirige hoy el CSICOP, fundado en la Universidad Estatal de Nueva York, en Buffalo. En el comité especial MJ-12 había 12 personas y todas ya murieron. Si después de ocurridos los hechos quisieras crear un comité ficticio, sería conveniente poner gente muerta en él para que nadie pudiera cuestionarlos. Pienso que los documentos MJ-12 son productos de tercera clase y de aficionados. Lo digo porque he examinado buenas falsificaciones por varias décadas. Joe Nickell, miembro del CSICOP,
Discrepa de los ufólogos porque del documento de información a Eisenhower y del memo Truman-Forrestal solo hay copias y no los originales para ser estudiados. ¿Dónde están los originales de esos supuestos documentos? La regla de la mejor evidencia dice que uno no usa una copia si el original está disponible. A pesar de esas limitaciones, Nickel estudió las copias de los supuestos documentos del Majestic 12. Son muy problemáticos. Están llenos de errores de hecho y también errores de errores. Ese memo fue el que inició la operación Majestic 12. Allí mencionan el número de una orden ejecutiva. Podemos ver los archivos de Truman y ver los números de sus órdenes, y esta no es una de ellas. Al llegar a la firma, las cosas empeoran. Esto es una falsificación. La firma fue una fotocopia interpuesta en algo escrito a máquina. La firma es genuina, pero la evidencia sugiere que es una falsificación. Nickel dice que errores de estilo como el formato incorrecto de las fechas revelan que el documento de información a Eisenhower es un fraude. El documento de información de Eisenhower tiene problemas en varios niveles, pero uno que atrajo mi atención fue el formato de las fechas, que es realmente incorrecto. El formato civil de fecha sería noviembre 18, 1900. De incompetencia de esos documentos. Si los dos primeros documentos Majestic 12 son falsos, ¿qué hay del memo Cutler-Twining hallado en los archivos nacionales? Nickel averiguó que su supuesto autor, Robert Cutler, no estaba en Estados Unidos cuando supuestamente se escribió el memo. Él se había ido a Europa 11 días antes. Nickel dice que igual de sospechoso es que el memo Cutler-Twining, al igual que otros documentos, fue hallado por ufólogos. El Archivo Nacional no tenía un registro de él y no sabía que lo tenía. Buen intento, chicos, pero no es un documento muy creíble. Nickel no descarta que uno de los defensores del memo, Stanton Friedman, Moore o Chandler, pusiera el memo ahí para que pareciera auténtico. En el archivo no esperan que les lleves una carta de George Washington. No, a ellos lo que les preocupa es que te lleves una de ellas o algo así en tu maletín. Pero Friedman defiende su labor en el MJ-12 y dice que ha hallado muchos documentos oficiales. Tiene una respuesta para los que sugieren que el memo Cutler-Twining fue puesto por... Sujetos con más oportunidad de ponerlo ahí eran los abogados y otros de la Reserva Militar que desclasificaban documentos. Tenían autorizaciones de alto nivel, si no, no tendrían acceso a eso. Mientras persistía el debate de si el gobierno instigó un encubrimiento sobre Roswell, las historias de ovnis obtuvieron mucha popularidad en parte por los alegatos de Stanton Friedman. En 1993, a petición de la gente, el congresante de Nuevo México, Steve Schiff, exigió una investigación federal a los registros del caso Roswell. Los rumores de la gente son... Esa investigación ayudó a destapar un secreto que la Fuerza Aérea estadounidense guardó con mucho celo por 46 años. Algo pasó cerca de Roswell en 1947. La pregunta es, ¿qué pasó con exactitud ahí? Marzo de 1994. En Washington, D.C., el Congreso investigó documentos del gobierno de un accidente cerca de Roswell, Nuevo México, en 1947. Algunos ufólogos esperaban que la investigación revelara pruebas de un encubrimiento de la caída de una nave extraterrestre. Un encubrimiento que ellos creen lo dirigió un grupo secreto del gobierno llamado MJ-12. La Contaduría General de la Nación, el brazo investigador del Congreso, buscó los hechos. Auditó al FBI, la CIA, la Fuerza Aérea y otras agencias para que le dieran sus registros sobre el caso Roswell. La gente a favor del caso Roswell ha dicho textualmente durante años que fue la Fuerza Aérea la que encubrió todo este incidente.
El coronel Richard Weaver supervisó el papel de la Fuerza Aérea en esta investigación. Según Weaver, los registros militares no tienen nada que sugiera que una nave extraterrestre cayó cerca de Roswell. No hubo ningún reconocimiento de que eso fuera algo extraterrestre. La atención de la Fuerza Aérea se centró en si esos eran objetos voladores rusos. Si ese era el caso, ellos estaban volando con impunidad sobre nuestros cielos. Pero Weaver descubrió que la explicación oficial de que los restos del accidente en Roswell eran de un globo meteorológico no era cierta. Pero según los ufólogos, esta historia es parte de la desinformación que estaba en progreso en julio de 1947. En los registros de la Fuerza Aérea se menciona una operación encubierta llamada Proyecto Mogul. Este empezó en 1946, al comienzo de la Guerra Fría, y experimentaba con globos espías que monitoreaban las pruebas nucleares soviéticas. Tratábamos de espiar a los rusos. Era la única forma en que podíamos hacerlo en 1947, porque aún no había satélites. No podíamos volar sobre ellos. No había recursos humanos en tierra que nos dieran esa información. Así que todo fue un intento de conseguir datos con un método nuevo. Weaver supo que un globo del proyecto Mogul se perdió cerca de Roswell en julio, unos días antes que Mark Brazel fuera al sitio de la supuesta caída de la nave espacial. Sí, hubo un encubrimiento, pero este no se debió a una nave espacial o por unos hombrecitos verdes. Fue por la tecnología que habíamos desarrollado durante la Guerra Fría para detectar la energía nuclear. Weaver recopiló un informe que incluía sus hallazgos del proyecto Mogul. La Fuerza Aérea lo hizo público en septiembre de 1994 y añadió que ninguno de sus documentos reveló un encubrimiento o evidencias de cuerpos o materiales extraterrestres. Pero la investigación de la Contaduría General seguía y no había publicado ninguno de sus hallazgos. El resultado es que los críticos dicen que Weaver y la Fuerza Aérea mantenían el encubrimiento que empezó en 1947. Fue un ataque preventivo contra la contaduría. Alguien de la Fuerza Aérea decidió que lo mejor para cortarles el paso era hacer su propio informe. Mark Rodiger es el director científico del Centro de Estudios de OVNIs, un grupo de científicos y académicos que promueve el interés científico serio en los OVNIs. No hay forma de que una zona de desechos como lo describió el testigo en Roswell. Eso basta para mí. Aunque Rodiger dude que los documentos del MJ-12 sean reales, sí cree que es posible que extraterrestres se estrellaran en Roswell. Y disputa lo dicho por Weaver, de que alguien tomara un globo por una nave espacial. La gente siempre hallaba globos Mogul, que tenían escrita la dirección de a dónde debían devolverlos. En julio de 1995, casi un año después del informe de Weaver, la Contaduría General completó su investigación a los registros oficiales sobre Roswell. Esta dijo que halló 2 registros de 1947 que reconocen que algo se estrelló en Roswell. Pero ambos dicen que fue un globo. El informe no halló otro registro de un accidente cerca de Roswell. Los ufólogos quizás se desilusionaron, pero no se sorprendieron. No trataron de determinar si lo de Roswell fue real. Solo buscaron los registros existentes y no hallaron casi nada. Rodiger dice que la Contaduría General carece de la fuerza para hacer que el FBI, la CIA y otras agencias den sus archivos más secretos. Lo que es cierto es que la investigación de la Contaduría reveló un hecho sospechoso. Muchos registros de 1947 de la base aérea de Roswell, que se suponían que debían ser preservados, fueron destruidos años antes. ¿Es eso prueba de un encubrimiento del gobierno? Lo que descubrió la Contaduría General, y esto es asombroso, es que todos los mensajes despachados de la base aérea Roswell desde comienzos de 1946 hasta finales de 1949 desaparecieron en forma inexplicable.
Sencillamente no estaban allí. Estos documentos son la única prueba de que un comité oficial llamado Majestic 12 existió alguna vez. Los escépticos dicen que son fraudulentos. Pero los ufólogos creen que otros documentos podían haber confirmado la existencia del MJ-12 y que quizá fueron destruidos como parte de un encubrimiento del gobierno. Jamie Shanderay y William Moore, los receptores de los documentos, no hablan más en público del Majestic 12. Pero en un correo electrónico a The History Channel, Moore dice que si los documentos son falsos, fueron hechos para desacreditar a los investigadores de Roswell. Otros ufólogos concuerdan con él. Una pregunta que debemos hacernos sobre los documentos es, ¿los fabricó alguien? ¿Son falsos? Y uno tendría que decir, ¿por qué falsificarlos? ¿Qué motivo hay para eso? ¿Fue para engañar a los ufólogos? A nadie le importan los ufólogos. ¿Fue para hacerse rico y famoso? Nadie se ha hecho rico y famoso con esto. Esto podría ser una desinformación insidiosa oficial para apartarnos de la posible verdad. La búsqueda de la verdad de los ufólogos sobre Roswell y la Operación Majestic 12 podría estar en peligro sin esperanza por el intenso secreto de la era de la Guerra Fría. En 1947 empezaba la Guerra Fría con los soviéticos. Era una época en que teníamos muchos secretos ocultos y ocultamos más secretos con el paso de los años. En diciembre de 1947, 5 meses después del incidente Roswell, la Fuerza Aérea sí formó un comité secreto con una élite de científicos y militares. Esa operación fue llamada luego el Proyecto Libro Azul. Su sede estaba en el campo Patterson, en Ohio. Su misión era investigar los avistamientos reportados de ovnis y ver si amenazaban a la seguridad nacional. Los reportes de ovnis podían obstruir los canales de comunicaciones y los soviéticos podían usar eso en operaciones de engaño. El gobierno decidió que debía explicar como fuera los avistamientos de ovnis y desacreditarlos. Pero para algunos, la existencia del Libro Azul reconocía la credibilidad de los avistamientos de naves extraterrestres. En 1969, después de 22 años de labores, el Libro Azul fue clausurado. Unos oficiales de la Fuerza Aérea niegan el hallazgo de naves espaciales. A algunos ufólogos no les sorprendió eso, porque dicen que el Libro Azul no buscaba en realidad decir la verdad de los ovnis. No fue una especie de engaño profundo y siniestro, sino más bien un engaño abierto. Fue un esfuerzo de relaciones públicas para convencer a la gente que no existían los ovnis. En los años desde que un misterioso rollo de película causara la polémica del Majestic 12, Roswell en Nuevo México se volvió un ícono de la cultura estadounidense. El que una nave espacial se estrellara o no allí parece superfluo ahora. Pero el debate sobre la autenticidad de los documentos MJ-12 se mantiene. ¿Abrieron esos papeles una caja de Pandora de nefastos secretos oficiales? ¿Acaso son falsos y los hizo un estafador decidido? ¿O será que los documentos son parte de un plan de desinformación del gobierno para mantener en la ignorancia a los estadounidenses sobre los ovnis? Algunos dicen que es una burda estafa. Bien, si es una estafa, no es burda en absoluto. Esos documentos son muy sofisticados. Hay mucha información en esos documentos que cuando salieron en 1984 en un rollo de película, no era conocida y tampoco fue entendida del todo en esa época. He ido a 20 archivos del país y me divierte la gente que dice, ese documento debe ser falso. Ellos lo dicen desde sus sillas, en lugar de ir y buscar otros documentos con las mismas idiosincrasias. Pero a pesar de los esfuerzos de algunos ufólogos para que se tome en serio los documentos MJ-12, Richard Dolan dice que la existencia del MJ-12 no depende de la validez de los documentos. Creo que sería algo prematuro observar los documentos MJ-12 y aceptar su autenticidad en una forma ciega. Pero por otra parte, creo realmente que hay razones para considerarlos válidos. Yo diría que sea cual sea la forma en que se perciba la autenticidad de esos documentos,
Es totalmente lógico y posible que existiera en verdad un grupo parecido al MJ-12. Los escépticos dicen que los ufólogos engendraron un debate basado en una lógica falsa y evidencias débiles, y que al hacer eso, se portaron en forma irresponsable. Creo que el público debería estar indignado por lo del MJ-12. No fue solo un juego y diversión, sino que también hizo que mucha gente desconfiara del gobierno norteamericano. Hizo que mucha gente sospechara en forma injustificada de algunas figuras históricas. En junio de 2004, el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, dijo que las investigaciones oficiales nunca explicaron bien el caso Roswell. Él pidió una revelación total de lo que sabe el gobierno. Otra indagación revelará que los documentos MJ-12 son prueba de uno de los mayores encubrimientos de la historia. ¿O perpetuará el ánimo del público a creer eso? Este programa presentó teorías sobre un hecho histórico con un velo de misterio.